¿Qué es lo que pasa con el papá de José Smith cuando recibe esta revelación? Aquí discrepa un poquito el libro de Santos de Revelaciones en Contexto, que no lo traje, se quedó allá. Revelaciones en Contexto nos dice que después de que él recibe esta revelación, va a su casa y hospeda a Oliver Cowdery, quien le hacía preguntas como en broma, en sentido como medio burlón de pues la historia de José y la familia Smith, ¿no? Por el otro lado, Santos dice que Oliver Cowdery llega antes de que a papá se le dé esta revelación, y entonces él tenía el sincero interés de preguntar, como, oigan, y esto, pero la familia, como estaba muy acostumbrada a la gente que se burlaba de ellos, pues se mantuvo como sin responder mucho a Oliver. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? ¿Quién sabe? Igual y las dos son correctas. Igual y Oliver Cowdery tenía buena intención, igual y no se interpretó también por los papás. No sé, los dos libros están ahí en una discrepancia histórica, pero eso no es tan importante como lo que sí viene después. Cuando el papá de José Smith recibe esta revelación, toma este versículo en serio, de servir en la obra. Y lo que pasa es lo siguiente. En Santos, en Santos, página 59, dice lo siguiente. Joseph padre había regresado de un viaje de Harmony con una revelación que declaraba que el Señor estaba a punto de comenzar una obra maravillosa. Para entonces, Oliver había mostrado ser sincero en la búsqueda de la verdad, y los padres de José le hablaron del llamamiento divino de su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Recibe una revelación que dice, si tienes deseos de servir, eres llamado a la obra, y entonces regresa a su casa y le predica a Oliver. O bueno, le cuenta la historia de José, pero pues bueno, eso es predicar. Oliver se sintió cautivado por lo que ellos le relataron y sintió un profundo deseo de ayudar en la traducción. Al igual que José, Oliver estaba descontento con las iglesias modernas y creía en un Dios de milagros que aún revelaba su voluntad a las personas. No obstante, José y las planchas de oro se hallaban lejos, y Oliver no sabía cómo podría ayudar en la obra si permanecía en Manchester. Un día de primavera, de 1820 casi, no, mientras la lluvia azotaba el tejado de los Smith, Oliver le expresó a la familia su deseo de ir a Harmony, a ver a José, para ayudar a José cuando terminara el curso escolar. Lucy y Joseph padre, y esto es interesante, lo instaron a preguntarle al Señor si sus deseos eran correctos. Es una interesante faceta misional aquí, ¿no? O sea, todos hubiéramos dicho, sí, ve, si sientes que es verdad, ve y hazlo. Y ahí ellos le dicen, espérate tantito, ¿por qué no le oras a Dios para saber si ese deseo es bueno o no? Y excelente ejercicio misional. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Oliver Cowdery, al irse a la cama, oró en privado para saber si lo que había oído acerca de las planchas de oro era verdadero. El Señor le mostró una visión de las planchas de oro y a José esforzándose por traducirlas. Un sentimiento de paz descansó sobre él, y entonces supo que él debía ofrecerse para ser el escriba de José. Aquí vimos el siguiente persona o investigador de la iglesia que se arrodilla, pregunta a Dios, ¿esto es verdadero? ¿Esto es bueno? Y entonces Dios, ¡pum!, le responde. Así es como Oliver Cowdery se involucra en la traducción del libro de Mormón. Pero ¿cuál es el punto de esta historia? No sé si notaste esto. ¿El papá de José Smith tenía un llamamiento? ¿Era misionero? ¿Había sido capacitado? ¿Algo? No. Un día llegó y dijo, ¿cómo ayudo? Le dijeron, si tienes deseos de ayudar, eres llamado. Regresó a su casa, le contó de José Smith a la persona que se estaba quedando a dormir ahí, y resultó que esa persona fue el investigador de oro de toda la historia de la iglesia. Porque no solo se convirtió, no solo oró, no solo recibió un testimonio, no solo fue a conocer a José, se volvió en el escriba de José, se volvió en uno de los compañeros fieles de toda la restauración. Estuvo ahí para ver la publicación del libro de Mormón, para la restauración del sacerdocio de Aarón, de Melquisedec, para cuando Elías restauró las llaves en el templo de Kirtland. Se volvió en un personaje importantísimo. Y vuelvo a preguntar, ¿el papá de José tenía un llamamiento? ¿Había sido capacitado? ¿Llevaba un gafete? ¿Tenía deseos de servir a Dios? Y entonces tomaba muy en serio que había sido llamado, solo por el hecho de tener el deseo. ¿No es hermosa esta escritura?